Hello mis amores, sean todos bienvenidos a Creando con Paola. En este video les voy a enseñar paso a paso de cómo creé esta bella invitación de bodas con la máquina X2 M1. Así que si quieres aprender a crearla, pues dale para allá. Bueno, vamos a ir al programa de X2 que se llama X2 Creative Space. Acá debajo te voy a dejar el enlace para que lo descargues si en dado caso no tienes la máquina o piensas tenerla en un futuro y sepas cómo hacerlo. Bueno, pues este es el programa que se utiliza. Lo que voy a hacer es de que voy a Creative Fabrica. Acá estamos en Creative Fabrica y vamos a descargar esta invitación. A mí me sale sin precio porque estoy aprovechando el mes de $1 que ellos tienen. Así que también acá debajo te voy a dejar el enlace para que aproveches ese mes solamente por $1 y descargues lo que desees. Ya después de descargar esto, pues vámonos entonces a Creative Space. Acá está. Y mi máquina no está conectada ahora mismo. Por eso es que aparece así. Pero lo estoy haciendo para que puedas ver lo que estoy haciendo. Vamos a darle a Import. Y este es el folder en donde está el mismo diseño pero en diferentes formatos. El formato que vamos a utilizar es el de XF, ¿ok? Ese es el que vamos a utilizar. Le voy a dar a Open. Ya se cargó. ¿En qué es lo que tenemos que fijarnos en este momento? Es en laquear este candadito. Vamos a darle clic y vamos a agrandarlo ahora. Vamos a agrandarlo. Yo voy a utilizar este tamaño, lo voy a colocar acá y es 9.744 y acá ya de una vez va a aparecer el tamaño siguiente, pero ese es el tamaño el cual lo voy a mandar a cortar. Vamos a asegurarnos de que esté en cut. Acá tiene que estar morado. Vamos a darle al power, vamos a darle 100 y como es papel craft que voy a utilizar, pues este yo lo probé y a mí me funcionó el speed de 0.963. ok, asegúrate de colocar esto acá en Triangular Prism, ok, que son son unos palitos que te voy a mostrar ya después que termine de explicarte esto. Voy a darle acá. Eso siempre tienes que tenerlo, siempre si vas a estar cortando, ok. Pues si por ahora tú tienes esos triángulos, esos palitos de triángulos, pues perfecto. Siempre coloca esto, ok. Y también cuando tengas un honeycomb, para las personas que en el futuro vayan a tener esta máquina. Tengo que prender la máquina, ahora mismo está encendida, para poder darle a Start y enseñarte qué es lo que tienes que hacer primero, ok. Vamos a darle a, bueno, ya está conectándose y va a cargar la fotografía. Estos son los prisms y se llaman, creo que en español, palitos triangulares, y se utilizan para elevar el material que vas a cortar. No tiene que estar perfecto, pero es recomendable cuando vas a cortar papel colocarlo en forma horizontal. Este es el papel craft que vino en el paquete deluxe de la máquina y es de 65 libras. Le vas a dar a Start. Ahí está. Ya el papel está colocado en la máquina. Tú puedes mover el papel. Esto no es papel, bueno, esto se llama papel craft, pero lo voy a llamar a papel por ahora. Lo puedes mover en el lugar donde ya tú tienes
aquí en la computadora localizado el diseño. Así no tienes también que estar moviendo el diseño si es que no quieres. Puede ser una de las dos. Entonces si le doy a framing, pues lo que va a hacer es que va a grabar, bueno, no a grabar, va a pasar el láser por acá y te va a guiar o a mostrar por dónde que va a pasar para cortar, ¿ok? Acá le doy a framing y bueno, ya les expliqué qué es lo que tienen que hacer. Tienen que darle es como un go, para que pueda comenzar acá al botón de la máquina. Y miren lo que va a hacer, solamente va a recorrer en donde es que va a cortar. Ya que después te diste cuenta de por dónde va a pasar el láser, pues después le vas a dar a send, que es enviar en español, pero lamentablemente el programa está en inglés, ¿ok? Este es el proceso del corte que está haciendo la máquina y aquí están los minutos. Los minutos dependen de lo grande, de lo detallado que tiene, que va a ser el diseño que va a cortar la máquina o grabar. Acá está, miren cómo quedó, me encantó y les tengo que decir de que cuando armé el sobre lo hice al revés, lamentablemente era así que tenía que quedar y lo hice al revés y no me di cuenta. Pero así tiene que quedar, va a dejar mucho reguero. Ahora te voy a enseñar cómo es que hice lo de adentro, la información. La información yo la obtuve de una invitación de Creative Fabrica. Solamente quise agarrar las letras, ¿ok? Y eso yo lo trabajé en Illustrator. Acá está, lo limpié y todo y solamente me quedé con las letras. Si tú tienes Illustrator, trata de exportar las letras en modo SVG. No lo hagas en PNG porque por medio de PNG se vio demasiado feo. Hazlo por SVG. Entonces lo coloqué en SVG, lo exporté, perdón, en SVG y lo subí acá al X2 de la misma manera como hice esto. Le di a importar y todo, ¿verdad? Pero te voy a enseñar cómo fue que obtuve el cuadrado o el rectángulo. Para después colocar las letras. Entonces lo que hice fue que le di a insert y elegí un rectángulo y lo que hice fue esto. El tamaño que voy a utilizar para este rectángulo es 3.29 y 4.83. Ahí está. Listo. Ahí está. Entonces lo que hice fue, obviamente voy a quitar esto porque no lo corté uno encima de otro. Voy a quitar el sobre. Solamente utilicé el sobre, el diseño para poder crear el rectángulo. ¿Ok? Entonces voy a borrar esto, lo voy a quitar. Acá está, voy a ponerlo en cut y voy a utilizar el mismo ajuste como si fuera papel craft. El gramaje del papel es de 65 libras, así que el gramaje del papel blanco es el mismo, 65 libras. Y voy aquí a copiar y pegar. Acá está, copié y pegué. Obviamente que debería yo de tener el papel blanco en la máquina, pero por ahora no puedo tenerlo prendido para que ustedes me puedan escuchar. Para más fácil reducirlo de tamaño, lo que yo hago es que coloco un 4, un 5, no importa. Lo importante es de que se ponga más pequeño y ya uno pueda agrandarlo mucho más fácil acá. Para que ustedes lo puedan ver en esta parte voy a grabarlo. Entonces vamos a darle a Engrave
poder grabar este papel utilicé Power 100% y Speed o velocidad 2.048 para poder grabar este papel en específico, y así quedó. Duró mucho tiempo, duró como media hora, así que no recomiendo hacer este papel, este tipo de invitación en grabado, al menos de que quieras hacerlo, pero durará mucho. Y así quedó nuestras invitaciones. Me encantó porque puedes sentir el grabado del papel que hizo la máquina. Me encantó. Y así lo voy a colocar. Como ya les comenté, esto fue al revés, lo hice al revés y le coloqué silicón. No se recomienda colocar silicón, pero en este caso no tenía otro pegamento cerca de mí, pero pueden colocarle tape doble cara, ¿ok? De los que son finitos, ¿ok? Bueno, mis amores, así quedó. Me encantó, de verdad que sí. Esto fue súper divertido porque se nota, o sea, lo bello que es. Y ya cuando sale lo que tú quieres que salga, pues mucho mejor el sentimiento. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de darle like, de suscribirse, de darle a la campanita de notificaciones, y acá debajo en la descripción de este video voy a dejar todo. Nos vemos en la próxima. Bye.